Hola, buen día, profesor.
Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Jorge Céspedes, Lucas Rodrigo, Felipe Ponce. Felipe logró conectarse. Sí, profe, ahora me apareció en aula del curso. Ah, qué bueno. Ya está solucionado su problema entonces. Sí, gracias. Ya, qué bueno. Vamos a ver quién más aparece. Felipe Ponce, Jorge Céspedes, Lucas Rodríguez. Jorge, yo lo que vi, el caso tuyo, tú estás inscrito en los dos paralelos. Estás en el paralelo 2 también. De verdad, profe, no me di cuenta. Según yo Ya, estaba en pero un... bueno, está bien porque yo te dejé acá en el paralelo 3 formando equipo. Ok, ya, ¿Ya? ok. Así que revisa esa situación, aunque yo igual la voy a reportar. Ya, ¿Ya? Para informar de que tú te quedarías acá en el paralelo 3. Informarles, ¿cierto?, de que este curso tiene 3 paralelos. De los 3, yo estoy a cargo de los paralelos 2 y 3. El paralelo 2 viene a continuación y es, digamos, es similar y debiera ser, digamos, equivalente y lo mismo que este paralelo. Al igual que el paralelo 1, que lo tiene el profesor Gurovich. ¿Ya? Las clases que vamos a tener son, en el caso del paralelo 3, van a ser los días martes a esta hora y los jueves, no estoy claro en el horario, pero también toca de manera consecutiva con lo que es el paralelo 2. ¿Ya? Pero yo les voy a estar enviando siempre el día anterior, salvo algunas circunstancias en que le envíe el mismo día, ¿cierto? Pero el día anterior siempre les voy a estar enviando la invitación al curso y con algún material que vamos a estar revisando durante el desarrollo del curso. ¿Ya? disculpe. Dígame. Acabo de revisar y en el SIGA solamente, a mí me aparece solamente que estoy en el paralelo 3, en este horario. Y Ya, el qué jueves. bueno. Te retiraron del paralelo 2 entonces, porque tú Sí, aparecías también en el paralelo 2 y era una de las cosas que yo había, al revisar la planificación de ambos cursos, me aparecías en ambos. Entonces la determinación fue dejarte en este paralelo. ya, ok. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Ahora, este ramo, ¿cierto? Es un ramo que tiene dos objetivos importantes y es por eso la metodología, porque la metodología es trabajo en grupo. Y para lo que es trabajo en grupo es que uno quiere saber, ¿cierto? Y quiere desarrollar en ustedes habilidades y competencias para que puedan trabajar en equipo, ¿ya? Afortunadamente en este ramo podemos armar grupos que son no tan numerosos, por lo tanto el aprendizaje de ustedes es mejor, ¿ya? Hay ramos que nos toca con 4 o más alumnos y ya se hace un poco más complejo, sobre todo lo que es el aprendizaje y la participación de cada uno de ustedes. En este caso, los grupos van a ser de a 3 e incluso en algunas, en este caso, en 2 situaciones vamos a tener grupos de a 2 personas, ¿sí? Y el curso de este paralelo no es tan numeroso, por lo tanto tenemos pequeños grupos, por lo tanto nos va a permitir trabajar de mejor manera. Sí, es esperable que se vayan incluyendo otros alumnos que están revisando, ¿cierto?, su incorporación. Entonces, la metodología y los objetivos del curso es que uno, por un lado, ¿cierto?, ustedes aprendan a trabajar en equipo, aprendan a liderar el equipo, aprendan a planificar, ¿ya? Aprendan también a comunicar cuáles son los resultados del trabajo que van desarrollando. Es por eso, ¿cierto?, que el,
el curso contempla en su evaluación y metodología el que ustedes efectúen 2 presentaciones, una presentación del inicio, en el inicio del proyecto, y una presentación y un reporte final del proyecto. A objeto, ¿cierto?, de que ustedes aprendan a exponer, a defender y a presentar de manera detallada el trabajo que ustedes están desarrollando. Y por otro lado, aparte, digamos, de estas habilidades blandas que desarrollan al trabajar en equipo y presentar los resultados de su trabajo en equipo, tenemos, ¿cierto?, un desafío en específico, que es el aprender una metodología de lo que es el diseño mecánico, considerando, ¿cierto?, que ustedes ya se manejan en algunos ramos como son los procesos de manufactura, manejan también conceptos relacionados con esfuerzo y resistencia a materiales, y también con lo que es el elemento, ramos relacionados con elementos de máquina, elementos de máquinas que son parte vital e importantísimo en lo que es el diseño mecánico, porque el diseño mecánico lo que busca es resolver problemas relacionados con el movimiento y cargas a través de maquinarias y equipos, ¿cierto?, maquinarias que son del tipo motrices, generadoras de energía, y máquinas operadoras, que son máquinas que utilizan la energía para operar y cumplir una función determinada, ya sea transportar, bombear, todo lo que ustedes han visto y conocen, y que durante el desarrollo de la mañana yo espero poder presentarle un listado amplio de lo que son sistemas mecánicos, equipos mecánicos que pueden ser móviles o fijos, o maquinaria, todos los cuales están constituidos, ¿cierto?, por lo que son los elementos de máquina. Elementos de máquinas como son poleas, engranajes, algunos rodamientos, cables, cadenas, y todos los que ustedes todos con los cuales ustedes se han ido familiarizando a través de lo que son sus cursos, ya sea de manufactura y elemento de máquina y resistencia a materiales, que son cursos, ¿cierto?, que se espera que ustedes hayan revisado, hayan visto, y que logren aplicarlo en lo que es el diseño mecánico. El diseño mecánico, ¿cierto?, es una habilidad creativa, que lo que busca es que ustedes logren de manera sistemática, ordenada y bajo una cierta metodología, puedan satisfacer una necesidad a través de lo que es el diseño de lo que son maquinarias, equipos y sistemas mecánicos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a revisar, y vamos a primero ver lo que es la programación que tenemos para el curso durante hoy día en la mañana. ¿Qué es lo que vamos a ver? El mapa que vamos a recorrer durante el curso. Yo decidí, a objeto que pudiéramos avanzar más rápido, hacer algunos cambios con respecto a la ruta que vamos a seguir, al roadmap que les voy a presentar, a objeto de que podamos avanzar de manera más eficiente y rápida, pero la idea es que cubramos todos los tópicos que tiene este roadmap. Un cronograma general de actividades que son básicamente la programación del curso, que lo vamos a ver y revisar en detalle. ¿Cómo está Lucas? Buenos días. Buen día, profe. Y vamos a ver también la presentación, y lo ideal es que logremos hoy día, ¿cierto?, que ustedes como equipos de trabajo que yo tengo previamente definido. Había una pregunta, me hicieron una pregunta por correo ayer en relación a la formación de los grupos. Matías, no me acuerdo si es de este o de este paralelo, del paralelo 3 o del paralelo 2, donde me preguntaba si ustedes podían estructurar los grupos de acuerdo a su criterio y a la comodidad de ustedes. La verdad es que una de las cosas que nosotros perseguimos también dentro de los objetivos que tienen estos cursos, que ya están
son cursos que nosotros denominamos de apresto laboral, donde ustedes se preparan, ¿cierto?, para lo que es salir a trabajar. Y dentro de esto, ustedes han de saber que nosotros salimos a trabajar sin saber con quién nos vamos a relacionar. Ese es uno de los grandes desafíos y uno de los grandes temores que uno siempre tiene cuando sale a trabajar. Oye, ¿con quién me va a tocar trabajar? Y la realidad es que siempre hay distintas y diferentes características de las personas. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar dentro de lo que es el desarrollo de nuestras habilidades, lograr socializar con distintos tipos de personas. Y es por eso, ¿cierto?, de que la decisión es que los grupos los formamos nosotros. ¿Ya? Y para la formación de esos grupos es que yo elegí al azar, y al azar significa el orden correlativo de la lista, lo tomé y hice grupos, en este caso, grupos de A3. Y por la cantidad de alumnos, en algunos casos son grupos de A2, donde van a tener que trabajar en el desarrollo de un proyecto de diseño mecánico. ¿Ya? Entonces, para ello, lo ideal es que hoy día, ¿cierto?, estando presente, lo ideal es que estén presentes todos los integrantes de cada grupo para que se puedan lograr y ponerse de acuerdo en cómo van a, cuál es el proyecto que van a seleccionar. Yo les voy a sugerir y les voy a mostrar una lista de equipos y sistemas mecánicos y maquinarias para que tengan el reflejo y la idea de qué proyecto van a desarrollar ustedes en particular. Y lo ideal es que ya en la próxima clase, es decir, el próximo jueves, ustedes tengan decidido en qué proyecto van a trabajar, de tal manera que podamos tener avances. Dentro de la metodología se contempla, ¿cierto?, el de que nosotros estemos evaluando avances semanales en el proyecto. Por lo tanto, los días jueves vamos a hacer una evaluación de avances en lo que es el proyecto. ¿Cómo ustedes y eso es parte también, forma parte de una nota que pondera un 20% todo lo que son los avances parciales que ustedes hagan en el proyecto. El roadmap tiene las distintas unidades, ¿cierto?, y las materias que nosotros vamos a ir revisando. Quizás en el transcurso y desarrollo del curso vamos variando un poco el orden a objeto que podamos avanzar de manera más efectiva y eficiente. Señalarles, ¿cierto?, de que cada una de las en cada una de las clases o talleres, en algunos casos yo tengo un rol importante porque voy a ser el relator, como el caso de esta situación donde yo voy a estar coordinando, pero en la gran mayoría de las situaciones ustedes son los protagonistas, dado que son los que van a estar trabajando en estos talleres de trabajo que tenemos en el diseño en cada una de las clases, porque la característica que tienen acá es que ustedes van a trabajar y yo hago un rol como de jefe de proyecto, es decir, yo voy revisando y colaborando en lo que son los diseños que ustedes van desarrollando, pero los protagonistas son ustedes, salvo en algunas clases en particular donde yo tomo el protagonismo para relatar algún tipo de metodología o relatar algún tipo de procedimiento que tenga relación con los diseños que se están realizando. ¿Ya? Por lo tanto, el roadmap hay que tenerlo en cuenta para ver cuáles son los contenidos del curso, pero lo que más me interesa es que ustedes tengan claro, ¿cierto?, lo que es el cronograma y la programación. El cronograma y la programación, una de las cosas que contiene, ¿cierto?, son cómo vamos a ir abordando cada uno de los días en los bloques en específico, las distintas tareas que nos convoca y nos solicita, ¿cierto?, dedicación al ramo.
Y es así que hoy día, 31 de agosto, ¿cierto? Estamos en lo que se denomina la clase inicial, que lo que busca, ¿cierto?, es introducir y darle contexto al ramo. ¿Mm? Y dentro de este contexto, me gustaría ver si Jorge me puede decir por qué te interesa y por qué crees que es interesante un ramo como el diseño mecánico. Bueno, por lo que también hablado usted, em, al final es como utilizar más o menos todo lo que hemos aprendido en el proceso como de manufactura de la carrera y quizá llevarlo como más que nada a un proyecto principal o general y agrupar todos esos conocimientos y plantearlo al final en un diseño mecánico. Eso es como lo que me interesa, lo que tengo entendido. ¿Ya? ¿Y cómo crees tú que se desarrolla este proceso de diseño mecánico? En general, yo creo que debe tener un orden, como, Una como metodología. exacto, y al final sería como quizá eh, tener la idea de un diseño, después plantearlo, ver costos asociados y seguir, como usted decía, una metodología. Bueno, el diseño mecánico es una de las principales actividades que desarrollamos los ingenieros mecánicos, ¿cierto? Buscando satisfacer alguna necesidad o resolver alguno de los problemas. ¿M? Entendiendo, ¿cierto?, que muchas veces la palabra problemas nos aplasta o nos apabulla, pero la realidad es que el problema siempre es una oportunidad de resolver alguna situación, de desarrollar inclusive un emprendimiento, un negocio, una oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto, para nosotros siempre son bienvenidos los problemas. ¿M? Mientras existan problemas y sobre todo problemas relacionados con la ingeniería mecánica, nosotros vamos a tener trabajo. ¿M? Y aquí las necesidades son siempre múltiples en todo orden de cosas, en la economía, ¿cierto?, en la sociedad. Una de las premisas básicas es que las necesidades son múltiples. Es decir, los problemas a los cuales nosotros nos vamos a ver enfrentados son múltiples. Y son siempre estas necesidades, son jerarquizables, ya sean las necesidades relacionadas con la ingeniería mecánica o las necesidades en general. Las necesidades son siempre jerarquizables. Jerarquizables, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que darle prioridad al uso de nuestros esfuerzos y tenemos que darle prioridad también a lo que es el uso de nuestros recursos. Y estas prioridades muchas veces están relacionadas con los riesgos. Y nosotros en el diseño mecánico o en la vida en general estamos expuestos a muchos riesgos, entendiendo cierto que el riesgo es la probabilidad que una acción tiene de alcanzar o no alcanzar un resultado determinado. ¿Ya? Por lo tanto, en el diseño, como un proceso para alcanzar un objetivo, nosotros tenemos varios riesgos. Riesgos que pueden ser del tipo eh, operacional, riesgos que pueden ser del tipo legal, riesgos que pueden ser del riesgo asociado a las personas, riesgos al medio ambiente, riesgos a las comunidades. Hay una serie de riesgos económicos. Y todos esos aspectos, ¿cierto?, nosotros tenemos que ser capaces de considerarlos cuando estamos desarrollando un diseño mecánico, ¿ya? Porque el diseño mecánico puede producir, puede generar o producir fallas, y esas fallas pueden afectar a las personas, pueden afectar al medio ambiente, pueden afectar económicamente, pueden afectar legalmente. Por lo tanto, dentro de las consideraciones de los diseños, siempre es importante tener en consideración cuáles son los riesgos que tiene el diseño que nosotros estamos desarrollando, ¿ya? Y es por eso que usted, yo creo que lo trataron en resistencia a materiales, están presentes
los factores de seguridad, considerando siempre, ¿cierto?, que los más altos factores de seguridad contemplan aquellos aspectos donde un diseño nuestro pudiera resultar o pudiera tener como resultado una agresión a las personas o una agresión al medio ambiente, o también una agresión a las comunidades. ¿Ya? Por lo tanto, son parte de las consideraciones, ¿cierto?, que yo debo tener siempre presente en cualquier proyecto, en cualquier diseño, en cualquier operación que yo realice industrialmente. Y ese es el concepto que recoge el acrónimo, el HSEC. ¿Ya? El HSEC es un acrónimo donde habla, ¿cierto? La H se refiere a que nuestros diseños, todos los diseños, no afecten lo que es la salud de las personas. Por lo tanto, las consideraciones desde el punto de vista ergonómico o que cumplan su función de una manera que no contaminen y no afecten nuestros diseños a la salud de las personas, es un aspecto fundamental y que recoge el acrónimo a través de la letra H, que tiene que ver con salud en inglés, ¿cierto? Health. La letra S se refiere a security, y security habla, ¿cierto?, de que nuestros diseños, nuestros proyectos y nuestras labores como ingenieros no tienen que afectar la seguridad de las personas, es decir, no pueden agredir a las personas. O sea, un diseño mal calculado que falle y que genere alguna falla con consecuencias que agredan a las personas es un mal diseño. ¿Ya? Por lo tanto, uno de los aspectos que uno se tiene que preocupar es que nuestro diseño, en todo su ciclo de vida, entendiendo que durante la operación de ese diseño, yo voy a tener que operarlo y lo voy a tener que mantener. Por lo tanto, tengo que preocuparme también de que ese diseño sea mantenible, es decir, que el diseño permita que yo realice la mantención de la función que tiene el equipo o la maquinaria en un tiempo determinado, ¿ya? Y que tenga las condiciones de mantenibilidad, es decir, las facilidades de mantenimiento para lo que son las operaciones de mantenimiento que van a desarrollar las personas sobre el equipo, maquinaria o sistema. ¿Se entiende eso, Lucas? Sí, se entiende, profesor. ¿Sí? Entonces, nosotros considerando, como les decía, este acrónimo, el HSEC, nuestros diseños no tienen que contemplar y considerar aspectos que no afecten la salud de las personas, que no afecten la seguridad de las personas. Y en el acrónimo del HSEC, el E, ¿a qué creen que ustedes, a qué piensa Felipe, a qué piensa que se refiere dentro del acrónimo el E, que es un acrónimo que está en inglés? Era medio ambiente. El medio ambiente, environment, ¿cierto? Entonces, el medio ambiente tampoco puede ser afectado por nuestros diseños, ¿cierto? Una falla mecánica, pero una falla mecánica o una falla de la maquinaria, evidentemente puede generar derrames, puede generar contaminaciones gaseosas, puede considerar falla, algún tipo de falla que pueda afectar la tierra, el aire o las aguas. Entonces, tenemos que preocuparnos que nuestros diseños mecánicos, ¿cierto?, no tengan fallas que puedan afectar el HSEC. Y evidentemente, nosotros nos encontramos en situaciones que cuando un diseño mecánico no es capaz o no logra solucionar algún tipo de falla que pudiera afectar alguna de las letras de este acrónimo, es decir, que pudiera afectar la salud, pudiera afectar la seguridad o pudiera afectar el medio ambiente o la sede referido a las comunidades, yo tengo que pensar necesariamente en rediseñar mi sistema.
¿ya? No es posible que yo tenga un diseño y que ese diseño no tenga controlados, ¿cierto?, aspectos relacionados con este acrónimo, es decir, un diseño que pueda llegar a afectarme la seguridad, un diseño que pueda afectarme la salud, un diseño que pueda afectarme el medio ambiente o un diseño que pueda afectarme a las comunidades. Son aspectos que yo tengo que tener contemplado y tengo que siempre tener considerado en mis actividades relacionadas con el diseño. ¿Consultas hasta acá? Jorge, comentario. Por mi parte, no, profe. Lucas, No, profesor. Felipe, No, profesor. y hay un quinto integrante que no sé quién es, si se pudiera identificar. Ahí lo veo. Jorge, Fernando González. Fernando. Sí, por ¿Qué mi tal, parte tampoco está todo claro, profesor. ¿Qué tal, Fernando? ¿Entendió lo del HSEC o no? Sí, sí lo entendí, profesor. ¿Ya? Con ustedes, no sé si tuvimos me tocó trabajar con usted, con algunos de ustedes en introducción a la ingeniería. O No, fundamento. conmigo por lo menos no. Conmigo Usted no. fue mi profesor en Conmigo introducción a la tampoco. ingeniería. Sí, y fundamento de diseños. ¿Por qué hago referencia? Porque yo una de las cosas que siempre hago mención en todos mis ramos, porque considero que es de vital importancia, es todo lo relacionado con el HSEC. ¿Ya? Y una de las marcas que a mí me interesa dejar en cada uno de mis cursos es que cada uno de los procesos y operaciones industriales no pueden afectar el HSEC. Y de hecho, los que les corresponda trabajar conmigo en ingeniería de mantenimiento o mantenimiento industrial, que son ramos que vienen a posterior de esto y que son aspectos que se tienen que considerar también en lo que es el diseño. Sobre todo aquí, una de las cosas que nosotros desarrollamos en lo que es el diseño mecánico son los conceptos básicos para alcanzar lo que se llama la confiabilidad y la integridad operacional. Y la confiabilidad operacional son aspectos que están relacionados con el tiempo medio entre fallas. El tiempo medio entre falla de un sistema mecánico, ¿ya? Y el tiempo medio entre falla es un KPI o una consideración básica e importante para lograr lo que es la integridad operacional. Entendiendo que la integridad operacional en los procesos de producción de productos o servicios son las que nos permiten a nosotros alcanzar lo que son los resultados, ¿ya? Porque yo una máquina, un equipo o un sistema mecánico la diseño para realizar una función que puede ser de cortar, transportar, bombear, separar, clasificar, y todas esas funciones están incorporadas dentro de lo que son procesos industriales que buscan, ¿cierto?, un objetivo. Y ese objetivo es cumplir un cierto nivel de actividad, de producción o servicio que a mí me permita alcanzar algún resultado global. Producir una cantidad determinada de autos, bombear una cantidad determinada de algún tipo de fluido, ¿ya? Objeto de que esto se pueda lograr comercializar y alcanzar algunos resultados económicos. Y cuando yo hablo de integridad operacional en proceso, estoy hablando de que se tienen que cumplir 4 aspectos relevantes. El primer aspecto relevante, ¿qué es lo que buscarías tú Lucas, en algún tipo de negocio o en alguna actividad económica industrial? ¿Qué es lo que desearías encontrar si tú desarrollaras algún tipo de emprendimiento? ¿Cuáles son los resultados que tú buscarías?
Lucas, Bueno, lo principal, abaratar costos, yo creo, y ¿para optimizar todos qué, los costos y posibles. para qué quieres abaratar costos? Para utilizar esos costos en otras operaciones o ¿Y para qué en quieres otras partes realizar del... otras por qué te interesaría realizar otras operaciones? ¿Qué resultado eh, buscas al disminuir costos y desarrollar otras operaciones? por ejemplo, aumentar la productividad del rubro en el que estoy trabajando. ¿Y Podría ser un objetivo. para qué buscas aumentar productividad? ¿Qué es lo que buscas al aumentar productividad? Al aumentar productividad yo puedo mejorar las ganancias de la empresa, por así decirlo. Mejorar ganancias, o sea, uno de los objetivos que yo busco, ¿cierto? Y con el desarrollo de proyectos de cualquier tipo, es obtener una cierta rentabilidad. ¿Mm? ¿De acuerdo? Pero solamente, y bueno, y la rentabilidad, que en el caso nuestro, en las plantas industriales, la rentabilidad la podemos reflejar con el concepto del EBITDA. El EBITDA también es un acrónimo en inglés que es Earning Before, eh, eh, que son, y que se define, digamos, ese acrónimo como los flujos futuros, ¿m? Flujos brutos futuros antes de impuestos, antes de intereses, antes de depreciación y antes de amortización, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que es intereses, eh, impuestos, depreciación y amortización son rentabilidades que son rentabilidades de carácter general. En las plantas, a mí lo que me interesa son los flujos brutos futuros, o sea, lo que es capaz de generar la planta en sí, como ingresos. Y eso se denomina el EBITDA. Y normalmente la eficiencia económica o la rentabilidad de las plantas está dada por el concepto EBITDA. Cuando yo busco rentabilidad en la empresa en general, busco rentabilidad sobre el capital, rentabilidad sobre los activos o otro tipo de indicador de rentabilidad. Pero en las plantas, en los procesos de planta, en los procesos donde están incorporados nuestros equipos y que son propios de la gestión de los ingenieros de proceso, de los ingenieros mecánicos particularmente, yo lo que hablo es del EBITDA. Eso hablo como concepto, ¿ok? Entonces, yo lo que busco, ¿cierto?, es la integridad operacional, y esa integridad operacional tiene 4 conceptos clave. Uno de esos conceptos tiene que ver con la rentabilidad o el EBITDA. El otro concepto fundamental para que una planta o un proceso industrial sea, tenga integridad o excelencia operacional está relacionada con que este proceso industrial sea sostenible. Es decir, y es parte también de los desafíos que tienen los diseños mecánicos, que yo en mis procesos industriales, los recursos que utilizo, esos recursos también estén disponibles para las generaciones futuras, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un desafío grande en todos los proyectos industriales y en los diseños mecánicos, que sean proyectos industriales que tengan el concepto de la sostenibilidad, es decir, que los recursos que yo tengo hoy día disponibles también estén disponibles para las generaciones futuras. El tercer elemento que contempla la excelencia operacional está relacionado con este acrónimo, ¿cierto? Que mis proyectos tienen con el acrónimo HSEC. Es decir, mis proyectos tienen que ser rentables, sostenibles y sustentables, y adicionalmente no tienen que agredirme algunos de los factores que contempla el HSEC, es decir, no tienen que afectar la salud de las personas, no tienen que afectar la seguridad de las personas, no tienen que afectar el medio ambiente, ni tienen que afectar las comunidades, ¿ya? Y ahí estamos hablando de proyectos, proyectos que son proyectos y procesos industriales que tienen integridad operacional. Y el cuarto elemento que contempla la integridad operacional es la competitividad.
competitividad que tiene que ver con la flexibilidad de los procesos, es decir, yo tengo que ser capaz de diseñar procesos flexibles que se vayan adecuando a los contextos operacionales y a los contextos globales. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que dentro de los contextos globales, nosotros en este periodo hemos sufrido todo lo relacionado con la pandemia. Y hay muchos procesos industriales que se han visto afectados y han tenido que cerrar puertas, producto, ¿cierto?, de lo que es la pandemia. Adicionalmente, dentro de los contextos globales, ¿ya? Nosotros podemos tener empresas o industrias que puedan verse afectadas por lo que son los cambios sociales. Cuando uno hace un análisis global de los contextos globales, lo que considera siempre es el acrónimo del PESTEL. El PESTEL habla de cambios del tipo político, económico, sociales. Cambios sociales que pueden afectar a una industria tienen que ver con aspectos relacionados con la salud. Y es así, ¿cierto?, que en este último tiempo en Chile, y en el mundo en general, hay una tendencia a eliminar lo que son los azúcares. ¿Por qué? Porque afectan la salud de las personas. Afectan lo que es, afectan, ¿cierto? Y pueden generar condiciones de salud que afectan a las personas y afectan a la sociedad en general. Y es por eso, ¿cierto?, que ustedes ven que hay un alejamiento del consumo de los azúcares. Y ese alejamiento del consumo de alimentos que contengan estos azúcares ha significado que empresas como Iansa, Industria Azucarera Nacional, tengan que cerrar. Y al cerrar Iansa, ¿cierto?, y particularmente hay varias plantas en el sur de Chile, una de ellas, ¿cierto?, la que está en el Maule, no solamente afecta a la planta y a quienes están relacionados con la planta, sino que afecta a todo lo que son los stakeholders. Stakeholders se entiende todos los grupos de interés, es decir, afecta a la gente que está directamente relacionada, ¿cierto?, trabajadores de la empresa, accionistas de la empresa, supervisores, ingenieros y todo el personal que elabora para lo que es la producción industrial. Pero también a todo el personal que presta servicios auxiliares, es decir, los proveedores, la industria remolachera y todo eso, producto, ¿cierto?, de una falta de flexibilidad de la empresa. O sea, la empresa no pudo ni fue capaz de adecuarse a estos nuevos cambios, a este nuevo contexto social. Entonces, la empresa, al ser poco flexible, pierde competitividad, es decir, no puede seguir presente en el mercado. Adicionalmente, la competitividad, aparte de la flexibilidad, considera ciertos aspectos relacionados con la productividad. Y la productividad tiene relación con la cantidad de recursos que yo utilizo para desarrollar un producto o un servicio determinado. Entonces, la falta de productividad, evidentemente, también afecta a la competitividad de la empresa. Y tercero, es los aspectos relacionados con la calidad. La calidad de un producto, ¿cierto?, tiene que ver con el nivel de variabilidad en relación a los atributos del producto mismo. Es decir, si yo quiero un Super 8, un Super 8 tiene que tener el color del Super 8, tiene que tener el olor del Super 8, tiene que tener el sabor del Super 8. ¿Ya? Y si esos atributos no están presentes en el producto que yo estoy adquiriendo, evidentemente esto tiene pérdidas de calidad. Y esa calidad es la que yo debo tener siempre presente, a objeto de que el nivel de competitividad de la empresa sea la adecuada. Entonces, nuestros diseños mecánicos tienen que contribuir a esta integridad operacional. Y la integridad operacional, como les decía, contempla de que yo tenga procesos rentables, sostenibles, sustentables,
que no afecten ni agredan el HSEC y sean competitivos. ¿Queda claro eso, Felipe? Felipe Ponce. Sí, profesor. Lucas, Sí, profesor. Jorge, Sí, profe. Fernando. Sí, profe. ¿Mm? Entonces, nuestros diseños mecánicos nos tienen que conducir a lo que es la integridad operacional. Y la integridad operacional tiene como base fundamental lo que habíamos comentado, la confiabilidad operacional. ¿Mm? Y esa confiabilidad operacional está dada por la calidad de nuestros diseños. Nuestros diseños tienen que buscar finalmente entregar integridad operacional. Y la base de la confiabilidad operacional tiene que ver con la integridad, perdón, la base de la integridad operacional tiene que ver fundamentalmente con la confiabilidad operacional. Y para variar, la confiabilidad operacional tiene 4 aspectos fundamentales a saber por ustedes para que la consideren también en sus diseños. El primer aspecto tiene que ver con las competencias, la confiabilidad humana. ¿Mm? Y la confiabilidad humana son las competencias que deben tener las personas para no cometer errores. ¿Ya? Y esas competencias están relacionadas con conocimiento, el saber, las habilidades, con el poder y la motivación, con que, es decir, con el querer, que las personas sepan, puedan y quieran hacer una labor determinada. Y en sus diseños, ¿cierto? Ustedes tienen que pensar quiénes van a operar, qué conocimientos requieren para operar, qué habilidades requieren para operar y qué nivel de motivación requieren esas personas para que operen las maquinarias y equipos que ustedes diseñen. Porque de otra forma, ¿cierto? Si yo no tengo contemplado los niveles de conocimiento, habilidades y motivaciones, esa operación no va a ser una operación confiable, por lo tanto, no va a lograr los resultados de integridad operacional que yo ando buscando, es decir, no va a lograr rentabilidad, no va a lograr ser sostenible, no va a lograr respetar estas condiciones de no agresión al HSEC y no va a ser competitiva. Entonces, la confiabilidad humana es parte y es uno de los factores importantes de lo que es la integridad, de lo que es la confiabilidad operacional. Otro aspecto relevante y que ustedes van a tener que contemplar en los diseños mecánicos tiene que ver con la confiabilidad de procesos. Y la confiabilidad de los procesos está relacionada con aspectos que tienen que ver con las configuraciones de los sistemas. Las configuraciones y los procedimientos de los sistemas mecánicos pueden ser seriales, es decir, yo puedo tener un proceso diseñado en serie, que son los típicos procesos de montaje de la industria automotriz o de las industrias, ¿cierto?, que trabajan de manera serial. ¿Entiende lo que es un proceso en serie, Jorge? Sí, pero igual me gustaría que lo aclarara usted, profe, por favor. Un proceso en serie significa, ¿cierto?, que hay de partida un proceso son actividades que se van relacionando de manera correlativa, ¿de acuerdo? Actividades que son trazables, actividades que son sistémicas, ¿no? Y que dentro de lo que es un proceso industrial puede ser el que primero hay que clasificar, luego hay que lavar o limpiar, posteriormente yo tengo que tengo procesos relacionados con corte, procesos relacionados con laminado y posteriormente un proceso relacionado con soldadura. Ese es un proceso que se va realizando en serie, pero ante la falla de cualquier proceso intermedio, yo detengo todo lo que es la cadena de producción, detengo el proceso global. Ese es un proceso en serie. Y existen procesos que son procesos en paralelo, es decir, donde
Si yo tengo N líneas de producción en serie, basta, ¿cierto?, con que yo tenga N-1 produciendo para que pueda yo establecer, ¿cierto?, un sistema que es un sistema en paralelo. O en su defecto yo puedo tener procesos también con equipos redundantes o sistemas en stand-by, que son procesos o sistemas que a mí me dan mayor confiabilidad, porque ante la falla de un proceso unitario intermedio, ¿cierto?, en el proceso global, yo puedo seguir funcionando si el sistema tiene esta configuración en paralelo, puedo seguir operando y puedo seguir cumpliendo con la función con los otros sistemas, ¿ya? O si yo tengo equipos redundantes, ante la falla de un proceso intermedio, yo echo a andar ese equipo redundante y me permite mantener la continuidad de la función del proceso. ¿Se entiende eso? Lucas. Sí, sí me quedó un poquito más claro. Ahora, en general, los procesos en paralelo o los procesos redundantes que tienen una mayor confiabilidad de procesos son procesos más caros. ¿Por qué? Porque requieren de una mayor cantidad de equipo para tener el nivel de confiabilidad de procesos que yo ando buscando. Eso es lo que es confiabilidad de procesos. Pero también, dentro del diseño mecánico que yo desarrollo, y otro aspecto, el tercer aspecto de lo que es o el tercer factor de la confiabilidad operacional es la confiabilidad de equipos. Y la confiabilidad de equipos está relacionada con el tiempo medio entre falla de los equipos. Y los equipos fallan cuando el diseño que tengo no es un diseño adecuado o no tiene la suficiente robustez para el contexto operacional donde están operando, es decir, un equipo que está expuesto a humedad, un equipo que está expuesto a polvo, un equipo que está expuesto a vibraciones, un equipo que está expuesto a temperatura, evidentemente debe ser diseñado de acuerdo a esas solicitaciones a que está sometido, a ese contexto operacional al cual está sometido. Por lo tanto, yo tengo que considerar los diseños de forma, medida, ¿cierto? Y el tipo de material y las tolerancias que debe tener ese equipo a objeto de que soporte las solicitaciones a las cuales está sometido producto de ese contexto ambiental donde está trabajando, de ese contexto operacional. ¿Por qué? Porque de otra manera, si yo tengo un computador de uso de oficina, ¿cierto?, montado en un equipo industrial que está expuesto a vibraciones y temperatura, evidentemente la confiabilidad de ese equipo doméstico no es la misma de que yo tenga un computador robusto, ¿cierto?, y preparado para las condiciones de vibraciones, temperaturas, humedad o salinidad que pudiera tener un medio ambiente operacional. Por lo tanto, yo los equipos, para que yo tenga un equipo que tenga el nivel de confiabilidad operacional que yo ando buscando, tiene que ser un equipo con la robustez necesaria para que yo logre que ese diseño me dé el nivel de confiabilidad operacional que yo ando buscando. Entonces tengo confiabilidad humana, confiabilidad de proceso, confiabilidad de equipos, y el cuarto factor que es fundamental que ustedes siempre lo deben tener en cuenta en sus diseños mecánicos, tiene que ver con la mantenibilidad. ¿Qué es lo que puedes entender tú, Lucas, como mantenibilidad de un equipo? Lo que entiendo por mantenibilidad puede ser, por ejemplo, diseñar un catálogo de mantenimiento para un equipo y encargarle a alguien o a algún área que se encarga de mantenimiento, obviamente, que cumpla ese catálogo a fin de abarcar todos los aspectos que requieren el mantenimiento. Va por ahí, digamos, el catálogo. La mantenibilidad es un concepto que lo que busca, ¿cierto? De hecho, es uno de los KPI más importantes
que tenemos en lo que es el mantenimiento, que lo que busca es que el tiempo medio de reparación sea mínimo, de tal manera que yo tenga el máximo tiempo de funcionamiento del equipo, que es lo que yo busco para alcanzar los mayores niveles de confiabilidad de un sistema y logre el mayor tiempo de confiabilidad operacional. Porque lo que busco es el mayor tiempo en que el equipo esté disponible para cumplir su función en el contexto operacional, que es lo que el concepto de confiabilidad operacional. Por lo tanto, mientras el tiempo de reparación sea mínimo, sea más corto, yo voy a lograr, ¿cierto?, mejorar la mantenibilidad. Y la mantenibilidad yo también la logro en la medida que tengo los niveles de competencia de las personas, tengo una infraestructura adecuada, es decir, tengo las facilidades de tener puentes, grúas, pozos y todos los elementos necesarios para poder hacer un mantenimiento eficiente. Tengo también, ¿cierto?, la información que me permite a mí lograr que el mantenimiento se haga en los tiempos adecuados. Tengo los insumos y repuestos necesarios también para que esa mantención se haga en los tiempos medios de reparación que yo planifico de manera previa. Y esa planificación y esa forma previa de tener la confiabilidad operacional y de tener los niveles de mantenibilidad que yo requiero para alcanzar la confiabilidad operacional, se logra cuando yo establezco, ¿cierto?, mis primeros diseños mecánicos, porque yo dentro de lo que es el diseño mecánico contemplo cómo operar y cómo debo mantener, ¿ya? Dentro del diseño mecánico también contemplo cómo yo voy a hacer los ensamblajes y montajes, de tal manera que eso posteriormente, cuando yo requiera hacer el mantenimiento de las funciones asociadas a mi diseño mecánico, el tiempo medio de reparación sea mínimo. ¿Se entiende eso, Fernando? Sí, profesor, me quedó claro. Felipe, Sí, profesor. Jorge, Sí, profe. Luca. Sí. Entonces, una de las cosas que yo busco, en definitiva con mis diseños, lograr integridad operacional, de manera de que yo alcance ciertos resultados que tienen que ver con rentabilidad, sostenibilidad, no agredir a la SESEC y tener empresas del tipo competitiva. Y para eso lo básico es que yo tenga confiabilidad operacional adecuada para alcanzar los niveles de integridad operacional que yo busco. Y la confiabilidad operacional tiene que considerar la confiabilidad humana, que son aspectos relevantes que tengo que ver en el diseño mecánico, tiene que ver con confiabilidad en los procesos, confiabilidad en equipo y mantenibilidad. Esas consideraciones son básicas y fundamentales para yo tener un buen diseño mecánico. Y son aspectos que yo debo estar considerando. Entonces, dentro de este cronograma, y parte, como les decía, de estas charlas y conversaciones, que son conversaciones de este tipo que vamos a ir teniendo, para lo que ustedes vayan avanzando en su diseño, son este tipo de conversaciones, donde vamos a ir aclarando los conceptos que yo busco, ¿cierto?, desarrollar con estos diseños. Está contemplado de que esta conversación la tengamos hoy día y el próximo jueves, y posteriormente ya a posterior de eso tienen un trabajo que tienen que desarrollar ustedes. Luego viene también una conversación que vamos a hacer sobre los procesos de diseño, y después posteriormente tenemos vacaciones. Luego de eso vienen una serie de talleres donde son ustedes los protagonistas y ustedes los que van a tener que estar trabajando. Y a partir de la fecha del 7 del 10, y ahí es donde tienen que estar preparados, ¿cierto? Tenemos la entrega de lo que es un segundo reporte, ¿ya? Porque hay un primer reporte que tienen que entregar,
pero es un segundo reporte donde tienen que adicionalmente hacer presentaciones. ¿Ya? El próximo jueves yo les voy a señalar las fechas del primer reporte, y ese primer reporte es sin presentación, solamente es la entrega de un reporte donde ustedes tienen que mostrar sus avances, pero ya el día 7 de octubre iniciamos, ¿cierto?, la entrega del segundo reporte, y ese segundo reporte es con presentaciones y que tiene una ponderación en la nota final. ¿Ya? Ahí ustedes van a poder observar y van a tener a su disposición este programa. Aquí está a continuación, ¿cierto?, cómo vamos a seguir trabajando. Todo lo que está marcado con celeste son trabajos que ustedes tienen que hacer de taller, donde ya empiezan a avanzar para lo que es el reporte y la presentación final. El reporte y la presentación final tienen un valor de un 40%, que es lo que están apreciando acá, lo que lo vamos a ver a continuación, ¿cierto? Y que es interesante también que vayan revisando las fechas donde nosotros tenemos que hacer las presentaciones y la entrega de los reportes, ya sea el reporte 1, reporte 2 o reporte 3, que son los 3 reportes que se tienen que entregar, aparte de los informes de avances parciales que vamos a ir haciendo los días jueves, semana a semana, cuando esto corresponda, no en los periodos de vacaciones. Y tenemos que finalizar y tener las notas puestas el 30 de diciembre del 2021. Por lo tanto, el calendario se hace considerando esa fecha, donde ahí ustedes finalmente entre el día 9 de diciembre y el 21 de diciembre tienen que hacer las presentaciones de sus respectivos proyectos finales y entregar el reporte final. ¿Ok? Ese es el programa que tenemos contemplado. Tenemos, dígame. Una consulta, ¿la presentación final la tiene contemplada para hacerla presencial? Todo el ramo está contemplado hacerlo online. Ah, ya. Ya, pero ustedes ya han adquirido experiencia en hacer presentaciones online, ¿o no? Sí, igual bastante. Ya. Entonces, bueno, esa también es una de las habilidades que se busca que ustedes desarrollen en los trabajos mismos, y esto hace mucho tiempo y antes de la pandemia, mucho de las discusiones de los proyectos que uno hace se hacen por la vía, por la vía online. Y normalmente en los diseños de ingeniería y los diseños mecánicos hay muchos que uno desarrolla con empresas que son internacionales. Por lo tanto, no solamente tiene la característica de que yo me comunico de manera online, sino que lo hacemos muchas veces a horas que son bastante no convencionales. Porque no coincidimos, ¿cierto?, en los horarios de trabajo con Europa, con Asia, y que son empresas de ingeniería o empresas clientes, ¿ya? O empresas que nos prestan o nosotros prestamos servicios que están en otros continentes y con otros horarios. Por lo tanto, nosotros también dentro de nuestras habilidades y competencias están el que nos sepamos presentar y que tengamos también la disposición y la motivación para poder presentar en distintos horarios. ¿Ya? Dentro de lo que contempla esta metodología para el ramo, ¿cierto? Nosotros tenemos clases los días martes y jueves. Aquí hay un error, digamos, en el... ¿ah? Tenemos clase los martes y los jueves. En todo caso, yo les voy a hacer la cita, como les decía, de manera anticipada.
el ramo no tiene certámenes, tiene un proyecto que es un diseño mecánico que ustedes debieran elegir cuál es el diseño mecánico que van a abordar. ¿Mm? Tiene un informe de avance número 1 que vale un 20%, tiene un reporte de progreso y presentación que es el número 2, que vale un 20%, y un reporte final y presentación, que es el número 3, que vale un 40%. Y tiene y contempla también un promedio de reporte, que es el número 4, que son los reportes parciales que ustedes van a ir haciendo los días jueves en que tengamos clase, ¿ya? Donde van a ir mostrando y se les va a ir evaluando el avance en su trabajo, para lo cual es importante, ¿cierto?, que ustedes, junto con ya elegir su proyecto, logren estructurar una carta GAN de cómo van a ir haciendo sus avances. Por lo tanto, para construir esa carta GAN es importante que tengamos también ya la próxima clase claramente estructurada cuál es la metodología de trabajo, que viene siendo una suerte de rúbrica por las cuales nosotros vamos a ir midiendo los avances que ustedes van a ir desarrollando en su proyecto. ¿De acuerdo? Jorge, ¿se entiende, digamos, la metodología del curso? Se entiende, profe. Lucas, Sí, se entiende, profesor. Felipe, Sí se entiende, profe. Fernando. Sí, profe. Bueno, respecto a actitudes formativas, ustedes saben los temas sobre la asistencia, la calificación, están sobre los horarios, importante, ¿cierto? Y sobre todo en este paralelo que cumplamos los horarios y ustedes me exijan, ¿cierto?, a mí también el cumplimiento de horario, porque yo en 10 minutos más, una vez que termino con ustedes, entro con el otro paralelo en el cual tengo que cumplir también los horarios y cumplir también con los distintos objetivos y tareas que tenemos en cada uno de los bloques. Importante las entregas de los proyectos, los informes y las tareas correspondientes. En este caso hay tareas y presentaciones que se deben ir cumpliendo. Los cambios de fecha de entrega del informe, tiene que haber digamos, un acuerdo global y justificado los cambios de fecha, ¿ya? Sobre los formatos de informe, ustedes ya tienen los formatos convencionales y han entregado distintos tipos de informe, por lo tanto ya se manejan. Ustedes están a un nivel y a una altura donde las copias y plagios ya me imagino que desde el punto de vista de lo que es el desarrollo ético y profesional, ya tienen una cultura y una formación, por lo tanto no vamos a hablar más de eso. Y bueno, material para lo que son los informes, ocupar todo lo que son las referencias web y las referencias bibliográficas respectivas que ustedes contemplen necesarias. Importante, ¿cierto? Y a mí me gustaría ir sabiendo en el trayecto si tienen alguna experiencia ya en diseño mecánico, si han hecho su práctica, cuál es los temas de interés y las expectativas del curso. Esos son aspectos que a mí me interesa conocer de ustedes. En mi caso, ¿cierto? Señalarles que, bueno, yo soy ingeniero civil mecánico de la Santa María, tengo un magíster en administración y economía en la Universidad de Chile, he tenido cargos en minería, en educación superior y en servicios y transporte. He sido y soy consultor en mantenimiento, proyectos, administración de procesos y gestión de activos, acreditaciones en calidad, Lean, mantenimiento centrado en confiabilidad, TRIS, que es una de las partes importantes para el diseño y la inventiva, todo lo que es el SIC, que es un sistema
es un sistema de inversiones de Codelco, ¿ya? Y la NCC 30, que también es un tema de normas corporativas que tienen que ver con mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, que es más o menos lo que hemos estado conversando con ustedes. Actualmente he sido y soy profesor en proyectos, procesos de fabricación y manufactura, mantenimiento industrial, taller empresarial, tecnologías de taller de máquinas y herramientas, administración, diseño, proyectos de mantenimiento y introducción a la ingeniería. En forma paralela, ¿cierto? Soy director de operaciones de la empresa 5 Ingeniería. Dentro de esta presentación, y una de las cosas que me interesa que tengan presente, ¿cierto?, es mi teléfono, y para ello le voy a pedir a Jorge, ¿cierto?, que es el que tengo más a mano, si podemos armar un grupo de WhatsApp con los participantes, ¿cierto?, en lo que es el diseño y diseño, que hagamos un grupo de lo que es diseño mecánico paralelo 3. Si puedes hacer un grupo de WhatsApp donde me incorporen a mí en esto, Jorge. Ok, profe, no hay ningún problema. ¿Ya? Y bueno, que presente mi correo electrónico, a objeto que logremos también comunicarnos, y es el correo electrónico donde a mí me interesa que ustedes me hagan llegar los reportes, tareas y comunicaciones que necesitemos hacer. La lista de alumnos que tenemos, aquí hay un alumno que es Ignacio Rivas, que me dice que tiene un tope de horario en estos horarios, por lo tanto vamos a revisar su Profe, mantenimiento. Dígame. yo también tengo un tope de horario, se me cambió ayer el paralelo, en la tarde. ¿Ya? Yo era paralelo 2 y me pusieron ahora en el 3. Y nada, ese tope los jueves. Soy Fernando González, por si acaso. Ya. Lo que tienes que hacer, ¿en qué grupo estás tú, Fernando? Grupo 1. Grupo 1. Tienes que conversar con tus compañeros de tal manera de que ellos los días jueves a ti te cubran. ¿Mm? Pero tienes que trabajar con ellos en el... ¿no? Yo no puedo hacer cambios de paralelo, ¿ya? Entonces, en el grupo 1 está Jorge Ignacio Céspedes, Jorge está acá, Benjamín Estrada y Fernando González. Ustedes son del mismo grupo, Jorge con Fernando. ¿Mm? En el grupo 2 está Eduardo Asbun, Lucas Mancilla, Felipe Ponce. En el grupo 3 está Vicente Pradena, Matías Riquelme, Ignacio Rivas. En este caso, si es que le aceptan el cambio a Ignacio, quedaría el grupo 3 con 2 personas. Y el grupo 4 está Ilan Rodrigo Rojas y Cristóbal Fernando Tapia. ¿Mm? De esa manera están estructurados los grupos de trabajo. ¿Mm? Ahí están, digamos, con mayor detalle, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y no hay grupo 5, y en la medida que se integren otros alumnos al curso, vamos a armar y estructurar algunos conceptos que tienen que ver diseño, ciertos métodos de divergencia, convergencia en diseño, que son las etapas previas cuando yo inicio el análisis, hago todo lo que es la generación de ideas, aspectos de confiabilidad que hemos conversado, sobre todo confiabilidad operacional, TRIS, utilización MTTR, MTTBF, que son KPIs que se utilizan particularmente para lo que es el mantenimiento, la ISO 31000, que es de gestión de riesgo y que la utilizo normalmente como metodología para lo que es solución de problemas, el RCM, que es una metodología o una estrategia para generar
planes de mantenimiento, el EBITDA, que ya lo definimos, que es un indicador de rentabilidad de plantas, el HSEC, el acrónimo que hemos conversado, el ISMEC, que es un elemento de control, y KPI, ¿cierto?, que son indicadores de éxito que yo los utilizo, ¿cierto?, fundamentalmente para hacer las mediciones en cuanto a performance o rendimiento de lo que son los procesos industriales. Alguna bibliografía donde destaco, ¿cierto?, el Chile, y voy a colocarles algunas otras bibliografías que tenemos disponibles también en la biblioteca central. No sé si la tenemos en sólido o la tenemos de manera virtual, pero yo les voy a colocar unas bibliografías adicionales. El Chile es un libro que yo dispongo de manera digital y que puedo compartir con ustedes, así que si voy a ver si lo coloco en algún drive, en yo tengo el Google Drive, y si alguno de ustedes están interesados, yo puedo compartir el Chile por esa vía. Son Profe, ya las disculpe, 9:26. Estamos en ¿podría la hora. poner su número telefónico de nuevo para anotarlo? Por favor, agregarlo al grupo de WhatsApp. Ya estamos en la hora. Ahí está mi número telefónico. Tiene muchos 9. Y les voy a subir, porque pensaba mostrárselas y que la hubiéramos visto en detalle, una lista de sistemas mecánicos y elementos mecánicos que uno podría considerar para verlos en este proyecto, ¿ya? Es un Word donde yo tengo un listado, pero se los voy a subir a Aula, ¿ya? ¿Alguna consulta? Yo tengo más que nada una situación, profe, pero con Dígame. las fechas que mostró quizás no tendría ningún problema. Que a fin de año, como ¿Ya? el 13 de diciembre, yo ya no voy a estar aquí en Chile. Entonces, ojalá con mi futuro grupo presentar, usted mostró, creo que empieza la presentación el 9 de diciembre. ¿Ya? ¿Sí? Ojalá presentarlo antes posible, si es que se puede. Bueno, pónete de acuerdo con tu grupo y me hacen la solicitud con el tiempo correspondiente. Ok. ¿Ya? Ya, gracias, profe. De tal manera, ¿por qué? Porque el orden de presentación es aleatorio. Yo hago prácticamente un sorteo donde saco los grupos, entonces con la autorización de tus otros compañeros y de tus otros grupos, nos ponemos de acuerdo y tú presentas con tu grupo antes de la fecha que necesitas tener disponible. Ok, gracias, profe. Ok, listo. Nos estamos viendo el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, profesor. Chao, Chao. profe, muchas gracias, que esté bien.